Aprovechamos un momento de calma del pelotón para fijarnos en lo que sucede en la parte de atrás. Evidentemente aquí se disputa otra carrera. Mientras Juan Fernández y Massimino Pérez conducen, hablan y dirigen todo al mismo tiempo con una facilidad sorprendente, alguien levanta el brazo en el pelotón. La maquinaria se pone en marcha. Los corredores franceses Pretot y Vasseur han bajado a hablar con su director. El equipo necesita agua. Pretot avanza por la especie de carril de asistencia que permite el pelotón. Ha encontrado a Nicolas Aubier. Por detrás, sin embargo, Jesper Schivy no tendrá tanta fortuna. El coche del TVM tardará segundos en aparecer y cambiar la rueda. Miguel Moreno es uno de nuestros más veteranos y experimentados directores. Siempre sabe lo que necesitan sus corredores en cada momento. Y es que cualquier cosa es posible aquí a cola de pelotón. Incluso que Faustino intente arreglar espectacularmente la avería de Alex Zülle. Pero no parece el día del suizo, que tiene que cambiar su bici. Marino Lejarreta y Herminio Díaz Zabala saben lo que tienen que hacer para ayudar a uno de los líderes del 11 a reintegrarse al pelotón. Y es que la batalla está cercana, pero Zülle está de suerte. Aún no se ha producido el gran tirón. De momento se rueda con calma. Pero aquí a cola de pelotón a veces las cosas no son tan pacíficas, como nos va a explicar Clemente, miembro del Servicio de Asistencia en Carretera. Dos corredores, que es una cosa bastante frecuente, se enganchan con su pedal uno a la rueda del otro, provoca que se partan todos estos radios que aquí veis. Uno de los radios se pasa con mala fortuna al piñón, bloquea el piñón y por suerte para el corredor, en este caso ya veis que desaguisado hay aquí, este radio quedó completamente bloqueado aquí, provocó el blocaje del piñón y el corredor milagrosamente no se cayó al suelo. Estos corredores del Santa Clara no han tenido tanta suerte. El pelotón se ha convulsionado a medida que comenzaron los ataques por delante. Se acabó la calma. Los equipos con intereses en la carrera tiran por delante y traen de cabeza a los últimos. Hasta ahora había tiempo para subsanar cualquier problema sobre la marcha. A partir de ahora ya será más complicado. Si ganar la vuelta es una tarea ardua, sobrevivir etapa tras etapa a cola de pelotón es una heroicidad que los corredores convierten en rutina día tras día.